4. Memorización de una serie de objetos. Continuación. Sucede que a veces conviene recordar cierto número de cosas ordenadamente colocadas a nuestro arbitrio, como por ejemplo, palabras extranjeras, pero lo más frecuente es que se requiera un orden predeterminado, como cuando se han de aprender de memoria varios acontecimientos históricos, los epígrafes de los capítulos de un libro, o cuando en la vida práctica conviene recordar por la mañana la variedad de cosas que se han de hacer durante ese día. En este último caso es evidente que no podrán relacionarse las palabras por conexión con las ideas que expresan, tal como dejamos apuntado. También en este caso se ha de proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo viejo a lo nuevo, aunque no siempre es posible establecer fácil y directa relación. Por lo general fracasan cuantos esfuerzos se hacen para recordar conjuntamente las cosas sin relación directa, pues entonces no se eslabona la conciencia, siendo así que cada idea debe enlazarse con la siguiente mediante una de las citadas 9 clases de relación. El procedimiento que vamos a exponer no es artificioso, aunque por lo general inconscientemente es el que siempre se sigue para recordar conjuntamente dos cosas sin relación directa y natural. Supongamos que a un campesino le conviene ir a la ciudad para realizar varias diligencias en sucesivo orden, como sigue. Primero. Comprar cebada en el mercado. Segundo. Contratar un jornalero para hacer ciertos trabajos agrícolas. Tercero. Tener presente el proverbio aprendido por experiencia de que más vale pájaro en mano que ciento volando. Cuarto. Comprar unas cuantas especias. Quinto. Ir a ver a un abogado, acerca del pleito de un amigo. Sexto. Comprar un corte de terciopelo. Séptimo. Cobrar algunas deudas. Desde luego, la mayor parte de la gente, en este caso, procedería a escribir cada una de las diligencias en el cuaderno de notas, pero este artificio debilita la memoria. Lo mejor es que recordemos sucesivamente las ideas de cebada, jornalero, pájaro, especias, pleito, terciopelo y deudas. Si interpolamos en cada par de ideas otras que las relacionen, habremos superado la dificultad. Cebada, división, campo de cebada, coexistencia, cosecha, coexistencia. Jornalero, similitud, guardabosque, coexistencia, caza, división. Pájaro, coexistencia, semilla, división, drogas, división. Especias, división, pimienta, afinidad, melindre, coexistencia. Pleito, coexistencia, fiscal, asociación, toga, analogía. Terciopelo, analogía, voluble, analogía. Deudor, coexistencia, tribunales, asociación. El mismo procedimiento puede emplearse para recordar cualquier otra serie de palabras. En la práctica, se consideran los dos extremos de un par, como por ejemplo cebada y jornalero, esforzándose en seguir en uno y otro sentido los términos interpolados, hasta que se encuentren los extremos. Muy raro es que se necesiten más de dos interpolaciones. Establecida la relación, se repite varias veces la serie, y enseguida se prescinde de los términos intermedios para recordar la serie sin ellos, pues solo sirven de temporario auxilio, con el fin de enlazar las dos ideas principales. El recuerdo de una serie es mucho más fácil cuando se reaviva el modo en que originariamente estuvieron relacionadas las palabras, y así, cuando se trata de reavivar una impresión, hemos de colocarnos en la misma actitud y disposición en que estábamos al recibirla en un principio. Por ejemplo, podemos haber asistido a una conferencia que después deseamos recordar. Ante todo, hemos de colocarnos en la misma actitud atenta en que estábamos al escuchar la conferencia en cada una de sus partes, pero será imposible recordar ni una sola idea de las vertidas por el conferenciante si al propio tiempo pensamos en lo que hemos de comer, o en el frío o calor que hace, en tal o cual proyecto, en lo que puede decirse de nosotros, en el estrépito que arma la gente o nuestro alrededor o en cualquier otra cosa. Se necesita cierta indiferencia respecto de nuestros intereses personales, para lograr éxito en este ejercicio. Es necesario, al repetir una serie de palabras,
advertir con toda exactitud el punto en que la mente se atase y se lanza en distinta dirección de ideas sin poder enlazar la última palabra recordada con la siguiente, lo cual no tanto denota falta de memoria como cambio de disposición. Pero sí es posible dominar esta nueva disposición, y si la voluntad coloca a la mente en la originaria actitud, la atención se fija en el punto anterior, porque la actitud mental es para ella la línea de menor resistencia. Ejercicio octavo. Séptima semana. Formar cada día una lista de 10 o 12 cosas que no tengan directa relación. Aprenderlas de memoria, por el citado procedimiento de las interpolaciones, y repetir diariamente toda la serie prescindiendo de los términos interpolados. 5. Familiarizarse con lo extraño, por medio de la imaginación. Hemos estudiado los medios de asociar ideas directa e indirectamente relacionadas. Consideraremos ahora el modo de relacionar cosas sin significado, como las letras del alfabeto, el aspecto y nombre de plantas, minerales, personas y otras cosas de no vulgar conocimiento. Una idea puede ser familiar o extraña. Representemos la idea por un círculo, y por radios sus diversos grados de familiaridad, que desde luego no serán los mismos para todas las personas, pues el grado de familiaridad depende del número de otras ideas que fácilmente sugiera la original, como si irradiaran de ella. Podemos simbolizar los grados de familiaridad en los siguientes signos trazados por el mnemotécnico polaco Beniowski, que enseñó este arte hace 75 años. En este caso, el extremo familiar es mesa y el extraño chicholo. Tomaremos los términos familiar y extraño, para aplicarlos a cualquier idea que podamos tener, y al enlazar dos ideas cualesquiera, tropezaremos con uno de los tres problemas, a los que Beniowski denomina fenotípicos, que son: 1. Asociar una idea familiar con otra también familiar, como mesa con silla, u hombre con máquina. 2. Asociar una idea familiar con otra extraña o desconocida, como un elefante con un obelisco o una hoja verde con la clorofila. 3. Asociar una idea extraña con otra también extraña, como toronja con ambrosía o escudería con periantio. Copiaremos el excelente ejemplo que de ello da Beniowski. Supongamos que un editor londinense, después de leer durante muchos años los periódicos, no pueda familiarizarse con los nombres de los más conspicuos miembros de la Cámara de los Comunes. Conoce la biografía, las obras literarias y los principios políticos del Dr. Bowring, de Sir Robert Peel, Lord Melbourne, y otros, como los conoce la mayoría de la gente. Supongamos que por haber visto varias veces a dichos personajes en la iglesia, en el teatro o en los museos, se le han quedado bien impresas en la mente sus fisonomías, su aspecto físico y otras características. Supongamos, además, que dichos personajes cuyas características personales conoce, aunque ignora que se trata de Bowring, Peel, Melbourne, etc., le hayan comprado libros, sin sospechar el que ellos eran los personajes cuyos discursos y política alababa o censuraba según el caso. Sin embargo, le son familiares sus nombres y un cúmulo de circunstancias relacionadas con estos nombres, conoce de vista a dichos personajes, ha conversado y tratado con ellos, y a pesar de todo no ha tenido ocasión de relacionar los nombres con los personajes. Una visita a la tribuna pública de la Cámara de los Comunes, le depara la sorpresa de relacionar por primera vez en su mente los nombres con los personajes. El presidente, uno de los clientes de su editorial, ocupa su sillón, y el editor de nuestro caso exclama: «¿Es posible?». Apenas puede creer que el presidente de la Cámara sea aquel caballero a quien tantas veces había visto y hablado sin saber cómo se llamaba, aunque de oídas conocía su nombre. Su asombro es todavía mayor cuando el presidente concede la palabra al Dr. Bowring, a Sir Robert Peel, a Lord Melbourne y otros personajes, a quienes conocía de vista y cuyos nombres le eran familiares, que habían estado muchas veces en su comercio y conversado con ellos sin saber quiénes eran, pero ahora puede relacionar fijamente los nombres con los personajes. En la tribuna pública, al lado de nuestro editor, está otro que ha venido de Quebec y que conoce perfectamente los nombres de los citados parlamentarios, pero no los ha visto en su vida, y también procura tener los nombres de otros miembros que hablan en aquella sesión. En un ángulo de la tribuna está un chino recién llegado a Londres,
quien también quiere retener en la memoria el nombre de los oradores. El editor londinense, el editor canadiense y el chino forastero poseen la misma clase de conocimiento albergado en su mente. El editor londinense ha de resolver el primer problema fenotípico, o sea, relacionar firmemente un nombre conocido con un personaje desconocido. El chino ha de resolver el tercer problema fenotípico, o sea, relacionar firmemente un nombre desconocido con un personaje también desconocido. La tarea del chino es sumamente difícil y análoga a la que a menudo han de llevar a cabo los estudiantes de cualquier ciencia. Consideremos cuán difícil le ha de ser a un estudiante de botánica que ha de relacionar centenares de plantas para él extrañas o desconocidas con otros tantos nombres igualmente extraños. El único medio de vencer la dificultad es convertir lo extraño en familiar, ya sea pensando intensamente en ello y estudiándolo, o bien descubriendo alguna semejanza con otra cosa ya familiar. Conviene no introducir ninguna idea en una serie hasta que sea perfectamente familiar. Damos otro ejemplo expuesto por Benioski acerca del procedimiento de convertir lo extraño en familiar, para recordar los nombres de personas y cosas extrañas. Dice así: en mi infancia, mi padre, que era médico y políglota, me inició en los misterios de las artes mnemotécnicas, y en el estudio de idiomas me valí invariablemente de la asociación de ideas. Adelanté hasta el punto de que apenas cumplidos los 13 años me mandó mi padre a estudiar medicina en la Universidad de Vilna, en Polonia, confiado en mi extraordinaria memoria. Además de los cursos asignados a la carrera de medicina, asistí a varios otros cursos de conferencias. Salí airoso de todos ellos durante varios meses, hasta que al llegar la primavera comencé a estudiar botánica, pero en vez de aventajar a los compañeros como en otras disciplinas, me quedaba rezagado e inferior aún respecto de los que yo había mirado como de cortos alcances. Las circunstancias del caso eran las siguientes: además de asistir a las lecciones de botánica, visitaban los estudiantes 2 veces por semana el jardín botánico, en donde cada planta llevaba una tarjeta metálica con el número correspondiente al catálogo que las enumeraba y cuyos nombres anotaba el estudiante en un cuaderno. Número 1179. Valeriana officinalis. Número 9783. Nepeta cataria. Y así sucesivamente. Hallados de este modo los nombres de una docena de plantas, procuraban los estudiantes aprenderlos de memoria, tal como podían. Esta labor era para algunos sumamente cansadora y enojosa, pues habían de mirar el número estampado en la tarjeta, confrontarlo con el del catálogo, anotar los nombres de las plantas en el cuaderno, aprenderlos de memoria, y todo ello durante la hora escasa que permanecían en el jardín 2 veces semanales, con el agravante de que al que arrancaba una sola hoja se le prohibía para siempre la entrada. Pero especialmente yo estaba exasperado, pues iba al jardín con la fatiga de otros estudios. Llevaba bajo el brazo izquierdo media docena de cuadernos, un catálogo antiguo con muchas hojas sueltas, y en la mano derecha la pluma, el paraguas en la izquierda, el tintero colgante de un botón del chaleco, y el corazón de un vejado muchacho en mi pecho. Esta descripción dará leve idea de mis apuros. Pasaron semanas antes de que yo pudiera estudiar y conocer unas cuantas plantas. Cuando al llegar a casa repasaba el cuaderno de notas, los garrapateados nombres no levantaban en mi imaginación la idea de las respectivas plantas, y cuando estaba en el jardín, las plantas no me sugerían el recuerdo de su nombre. Entretanto, mis condiscípulos adelantaban notablemente en un estudio que para mí era tan difícil, pues ellos se iban a las 5 de la mañana al campo, arrancaban plantas, determinaban sus nombres, las colocaban entre hojas de papel secante, y así estudiaban botánica 6 horas diarias. A mí no me era posible emplear tanto tiempo, y por otra parte me repugnaba la idea de estudiar como los otros, de suerte que traté de aplicar a la botánica los apoyos mnemotécnicos tan ventajosos en otras asignaturas. Mi patrona y sus 2 hijas miraban curiosamente a los estudiantes que camino de la universidad, allí contigua, pasaban bajo sus ventanas, y al volver yo a casa me acosaban a preguntas respecto de los nombres, circunstancias y propósitos de por lo menos media docena de estudiantes. Nunca me mostré con ellas muy complaciente, pero en el periodo de mi travieso jardín botánico apenas podían arrancarme una sílaba, aunque me quebrantaban el silencio cuando con mucho interés me hacían preguntas como esta.
Díganos cómo se llama ese pez que ahora pasa. Al decir esto señalaban a un estudiante que presuroso iba a clase. Yo les respondía que se llamaba pescador de apellido, traducción del kilosik polaco, y ellas replicaban con espasmódico entusiasmo, ya lo presumíamos. No podía llamarse de otro modo. O si no, vean cómo lleva el sombrero encasquetado de atrás adelante en la misma dirección de la nariz. Miren cuántos papelotes y cuadernos aletean bajo los brazos entre codos y costillas. Miren cómo anda, parece lo mismito que si nadara. Oh, le sienta que ni pintado el apellido de pescador. Yo no pude menos de asentir a la exactitud de sus observaciones. Las felicité por ello, y durante la comida estuve en la mesa muy atento a su conversación, que se deslizó de este modo. Madre, ¿qué se ha hecho de capa larga? Ayer le vi con Botavieja. Están en la misma casa. Oh, no. Capalarga solía mirar hacia la ventana de tu cuarto cuando tiempo atrás vivía con Narizotas. Madre e hija se entendían perfectamente cuando hablaban de Capalarga, Botavieja, Narizotas y otros apodos. Esta conversación me sugirió el medio de zafarme de mi anárquico catálogo en el jardín botánico, y ofrecióse a mi vista todo un plan para el estudio de la botánica, de suerte que me sentí confiado de adelantar a todos mis compañeros, incluso a los que ya se figuraban ser unos genios en botánica. Sucedía esto a principios de curso, y dejando el catálogo en casa fui al rincón del jardín donde estaban las plantas medicinales. Comencé por bautizar esas plantas a la manera como mi patrona y sus ingeniosas hijas bautizaban a los estudiantes de la universidad, es decir, dándoles el apodo que su apariencia, olor y sensación táctil, espontáneamente me sugerían. La primera planta observada me sugirió imperativamente el apodo de techumbre nevada, por la pequeñez, blancura y disposición de sus flores, y así anoté en mi cuaderno, número 978. Techumbre nevada. Después di al número 735 el apodo de cabezota encarnada con nariz de gallo y así apodé hasta unas 20 plantas, en pocos minutos. Enseguida probé a ver si recordaba los apodos dados, y sí, los recordaba, de modo que al mirar la planta, su apodo aparecía de súbito en mi mente, y al leer los apodos en mi cuaderno de notas se me representaba al punto la imagen de la planta. Rebosé de alegría. Al cuarto de hora salí del jardín, convencido de que llevaba 20 plantas que podía imaginativamente acariciar, contemplar y meditar a mi antojo. Lo único que me faltaba conocer era su nombre científico, y lo conseguí al poco rato, consultando el catálogo cuyo número 978 correspondía a la Aquiloea millefolium. Este nombre me sugirió la imagen de un águila con 1000 plumas. Simultáneamente relacioné techumbre nevada con águila y al punto pensé en una alta montaña, de suerte que concebí la idea de que las techumbres nevadas están en las altas montañas y también las águilas. He citado íntegra la experiencia de Benioski porque denota las dificultades de la mayoría de los estudiantes y explica gráficamente cómo resolverlas. Parece que Benioski desconocía el científico método de enlace que hemos empleado en el capítulo anterior, pero su plan de familiarizarse con lo extraño es de mucha utilidad. También empleamos su techumbre y su águila, relacionadas así: techumbre nevada, afinidad, cumbre montesina, coexistencia, águila. El mismo plan puede emplearse para recordar formas extrañas, como por ejemplo la de las letras de los alfabetos hebreo y griego, caldeo, sánscrito, chino y japonés. Al efecto, se observa atentamente cada letra hasta descubrir en ella algún parecido con otra cosa ya familiar. Lo mismo se aplica a las configuraciones geográficas. Así la de Italia parece una bota de montar en actitud de dar un puntapié a una pelota irregular figurada por Sicilia, África parece un jamón, América del Sur un trompo, México una manga, Terranova un cangrejo marino contrahecho, Francia una camisa sin mangas, la península ibérica, una piel de toro extendida, la península escandinava, una trompa de elefante, India se parece a Sri Krishna bailando y tocando la flauta, y el río Severn semeja una boca risueña. El estudiante de botánica ha de recordar el general aspecto de gran número de plantas y flores. Ya hemos visto que, para lograrlo, no es el mejor procedimiento ir al jardín botánico o al campo con el texto en la mano,
sino observar las plantas y apodarlas según la propia invención. Cuando de este modo se familiariza la mente con su aspecto y forma, se pueden recordar fácilmente al recordar sus apodos, y después se aprenden sus nombres científicos como quien aprende palabras extranjeras. Conocemos perfectamente el girasol, la margarita y la campanilla, y aún la campánula, que es un racimo de campanillas, pero las dificultades para el estudiante comienzan al llegar el narciso, calceolaria, crisantemo y amapola. Hay junto a mi casa un soto lleno de pequeñas flores de corola gris purpúrea, que balancean sus redondas cabecitas en la brisa. No sé cómo se llaman, mas no por ello dejan de ser buenos amigos. La leyenda de Narciso es verdaderamente hermosa, y el modo en que la gentil flor inclina su linda corola recuerda el descenso del espíritu enamorado de su imagen reflejada en las aguas de la existencia, aunque para la mayoría de las gentes solo es una hermosa estrella. El blanco y viscoso champaca me recuerda a la sagrada esvástica, y al trébol, tan semejante a una vellosa pelusilla, suelen llamarlo en la India Rudraksha, porque creen que se parece a las rugosas bayas de los yogis, que se consideran sagradas, por suponer que sus rugosidades son extrañas letras, Aksa, escritas por el dios Rudra o Shiva. La calceolaria parece que deja caer un labio en forma de bolsa, el pensamiento semeja una ancha cara de terciopelo, el guisante de olor tiene extraños labios y rizados cordoncillos, y la rosa parece esfoliado corazón. Podemos conocer mucho mejor estas flores por medio de tan poéticos símiles, que si el cerebro se atiborrase de antemano con la áspera terminología científica. Ejercicio 9. Octava semana. Aprender unos cuantos alfabetos u observar arbitrarias formas. Después de inspeccionar y asociar las formas, pasarles revista ante la imaginación.